vamos a abordar un poquito el tema de el acoso escolar, que realmente no es nada nuevo, pero pues bueno, de pronto es algo que nos pone en alerta a todos y se está cada vez más, escuchamos esto en las escuelas y en algunos así como un poco escandalizados. De hecho, en los noticieros también, en el transcurso de estos días, ya ven que a nivel nacional se estuvo difundiendo por ahí algún video de esto. Y pues como nosotros somos parte de esa sociedad y Baja California Sur no está exento de nada, créame que, pues bueno, vamos a abordar un poquito este tema que es el acoso escolar. Y empezaríamos definiendo qué es acoso escolar. El acoso escolar son todas esas actitudes agresivas, intencionadas y reiteradas que adopta de pronto un alumno o varios contra otro, ¿no? Ya con la intención de dañarlo, con la intención de causarle algún daño y contra la víctima que prácticamente no está, no tiene la posibilidad de defenderse. ¿Y cuáles son las consecuencias a corto, mediano y largo plazo de este acoso escolar que si nosotros, sociedad, nosotros padres de familia o maestros no ponemos un alto en esto? ¿Cuáles son las consecuencias? Pues sería primero que el acosador daña a la víctima físicamente, ¿no? Que puede llegar a los golpes y a los golpes severos, ¿no? Y la otra sería que viene la persona intimidada, pues se le genera un deseo de venganza y entonces no mida consecuencias y puede llegar incluso hasta matar a su agresor, ¿no? Y la tercera sería pues prácticamente o que bien la víctima se sienta tan sola y tan aislada que de pronto encuentre en el suicidio como su última salida. Entonces por eso la importancia de poner un alto a esto y de empezar a reconocer esas señales que están pasando y que podamos hacer algo a tiempo. ¿Cuáles son los tipos de acoso? Los tipos de acoso escolar pues son físicos, que son los más fáciles de identificar, ¿no? Que es los golpes, los empujones, el jalón de pelo, o incluso hasta con los objetos de la víctima, ¿no? Que de pronto lo agarran, le tiran los cuadernos, le tiran los libros, todas las cosas de su pertenencia. Y el otro sería el acoso verbal, donde ya vienen los insultos, los apodos, ¿por qué no? Esto empieza a mermar también un poco la autoestima de la víctima, ¿no? Y el otro tipo de acoso sería el psicológico, donde prácticamente utilizan la intimidación para mantener a la víctima bajo control, ¿no? Lo están asustando todo el tiempo y pues de esa manera lo mantienen aislado. Y la otra también sería el acoso social, donde la víctima pues sufre el rechazo, no lo dejan pertenecer a un grupo, empiezan a hacerse grupitos, hablan de él, no lo dejan centrarse en que se integre en ese grupo y entonces empiezan a sentir el rechazo social. La víctima, en la mayoría, puede llegar a sentirse demasiado triste, muy aislado y lastimado, y sienten a llegar a sentirse solos, a aislarse mucho. Y yo creo que usted como papá o como tutor de este niño, lo peor que le puede decir, pues no te dejes, golpea tú también, y luego por si fuera poco todavía le dice, no seas tonto, ya te he dicho que no te dejes. Entonces lo único que hacemos es mermar mucho la autoestima de este niño, que se sienta solo y que diga, bueno, pues, o que se llegue a comprar la idea de que realmente es tonto y que no hay ni para dónde hacerse, ¿no? Y el agresor, pues generalmente físicamente tienden a ser un poco más altos, más robustos que la víctima, y son personas agresivas y que por lo general ya sufrieron de maltrato en casa, y son finalmente conductas
adoptadas, conductas que ya vieron por ahí, y tienden a someter a su compañero porque creen que esa es la única manera de demostrar que ellos tienen el poder. Entonces siempre buscan características en su víctima, características sobre todo muy físicas, que puedan llegar ellos que están en ese poder, que tienen ese empoderamiento. Bueno, ¿y qué hacer con esto? O sea, si ya sabemos o ya se detonó por ahí o ya nos dijeron o incluso nuestro hijo llegó y dijo, pues ¿sabes qué me está pasando esto? ¿Qué hacer? Averiguar primeramente si realmente es cierto, porque puede ser una pelea normal de niños, que le aseguro que se pelean inmediatamente, a la media hora ya están juntos y esto. Entonces, averigüe si realmente lo que está pasando no es la primera vez o si realmente es este acoso. Y la segunda sería actuar en cuanto tenga ya la certeza de que esto es un acoso escolar. ¿Actuar en qué sentido? Vaya con los maestros, hable con el maestro, en lugar de estarle diciendo al niño no te dejes, golpea tú también. Mire, créame que al niño le va a dar mucho más seguridad si llega usted y se acerca al maestro y pregunta lo que está pasando. Desde ese momento ya va a hacer que el niño se sienta seguro y protegido. Apoyarle de forma incondicional y sobre todo motivarlo a que el niño no pierda la comunicación con usted, emprenda el diálogo y reforzar la autoestima, elogiando lo que el niño sí hace bien, haciéndole ver que no por una situación que esté pasando él va a dejar de ser la persona importante para usted. Hágale saber a cada momento lo importante que es para usted y propiciar sobre todo que el niño se vaya integrando un poco más al grupo. Generalmente el agresor es uno, dos o tres se hacen de grupito, pero en las escuelas el salón, el grupo está formado por 20 o 30 alumnos, entonces procure que su hijo se haga de más amigos, acérquelo a otras personas para que se sienta protegido en el ámbito escolar. Y finalmente, pues mantener la comunicación continua con él, eso es lo que lo va a ayudar prácticamente. Y cuando hablamos de víctima y agresor, para mi gusto necesita tanto atención uno como el otro. Créame que son personas que los dos están desfasados y los extremos no son para nada buenos. Se tendría que trabajar de igual manera tanto como con la víctima, con el agresor y centrarlos un poquito de una manera más asertiva. ¿Cuáles son las características del agresor? Pues primero se siente con poder y control sobre los demás, busca dominar y manipular a la víctima. Y es muy popular y envidiado por los del grupo porque pues ha buscado su estrategia para llegar hasta ahí, ¿no? Y podría ser físicamente más grande, puede ser físicamente más grande y robusto que el otro. No necesariamente, pero en la mayoría de los casos esta es una característica. Es impulsivo y por lo general este trastorno de impulsividad lo vienen sufriendo le aseguro que desde el jardín de niños. Entonces si no ponemos cuidado y no ponemos atención en cuáles estas características que está teniendo nuestro hijo, entonces puede pasar un dolor de cabeza si no pone atención a tiempo. Y parece sobrelimitar la línea del respeto. Son niños que no tienen límites, que no hay normas ni reglas en casa, entonces llegan a la escuela y pues prácticamente quieren hacer lo mismo. ¿Cómo detectar una víctima? Bueno, pues algunos menores esconden sus sentimientos, no es fácil que lo expresen. Recuerde que están asustados y el miedo prácticamente paraliza, lo que hace difícil su detección, pero si usted conoce a su hijo, pues se va a dar cuenta inmediatamente de los cambios. Algunos síntomas de los niños pequeños son la variación en las calificaciones o bien de pronto le empieza a decir, ¿sabes qué? No quiero ir a la escuela, no me gusta y ponen 1000 pretextos antes de decirle qué es lo que está pasando.
Cuando un niño le dice que no quiere ir a la escuela, créame que hay muchas más razones que el simplemente no querer ir. ¿Y cuáles son las conductas emocionales de este niño? ¿Cómo puedo de alguna manera identificar un poco mejor esto? Bueno, pues son cambios repentinos en la conducta y en el estado de ánimo. Pueden volverse muy pasivos, tímidos, generalmente asustados, con baja o ninguna autoestima y sobre todo son muy reactivos a las cosas de peligro, todo les asusta. Son nerviosos, de pronto se andan comiendo las uñas ahí, ¿no? Lloran fácilmente, se vuelven muy vulnerables y generalmente pues sus calificaciones bajan mucho, sus destrezas o habilidades en otras áreas afuera del ámbito escolar también son muy bajas y sobre todo que se vuelven ya en casa, en el ambiente seguro, se vuelven muy irritables y destructivos. Entonces, si aprendemos a conocer a nuestros hijos, si aprendemos a observarlos, no es difícil darse cuenta cuando están sufriendo del acoso escolar.